Bienvenidos a Procesos para Crecer, el programa para líderes que quieren construir un negocio que funciona sin ellos. Un podcast creado para dueños de negocio. Vamos a hablar de ventas, marketing, procesos, finanzas y liderazgo. Todo platicado de una manera muy fácil para que lo puedas implementar. Mi nombre es Omar Cabrera, coach de negocios. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando de cómo hacer ventas complejas. Este 2020 agarró desprevenidas a muchas pequeñas y medianas empresas que estaban acostumbrados a la venta tradicional. Sin embargo, hoy en día es momento de que tengas que reinventarte. Por eso es tan importante que aprendas a vender y que puedas seguir un proceso paso a paso para lograr ese resultado. Nos dimos a la tarea de investigar más de esto y por eso invité a Franklin Lisak, CEO de Expansión Digital. Ellos se enfocan en generar ventas consultivas de alto ticket. Y el día de hoy vamos a estar platicando de todos los pasos y todos los procesos para realizar este tipo de ventas. Franklin, muchísimas gracias por acompañarnos a nuestro episodio de hoy. La semana pasada estuvo con nosotros Andrés y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Franklin. Gracias, Franklin. Hola, Omar. Hola a todos los que nos escuchan, nos ven. Gracias yo por la invitación, tanto para Andrés, mi socio, como para mí también. Es un placer poder compartir nuestros conocimientos contigo y con tu audiencia también. Perfecto, Franklin. Bueno, mira, en este capítulo del Camino del Emprendedor vamos a hablar de un tema que yo creo que es el tema número uno por excelencia en los negocios, las ventas. Sí. Franklin, en nuestra experiencia, muchas veces cuando nosotros le preguntamos a los emprendedores, a los dueños de negocio, ¿cómo es el tema de sus ventas? Algunos todavía entienden que las ventas o piensan que las ventas es como un golpe de suerte. Y yo siempre voy al lado contrario, ¿no? O sea, yo soy del fiel creyente que las ventas es un proceso sistemático que si vas siguiendo de manera correcta, obviamente pues te va a dar el resultado que estás esperando. Franklin, bueno, y Andrés en Expansión Digital son expertos en este tema de ventas consultivas y por eso quise invitarte hoy, Franklin, para que me platiques, en tu opinión, ¿piensas que las ventas son un golpe de suerte o piensas que son un proceso? Muy bien colocado tu pregunta, tu contexto, Omar. Y yo ya pensé que ventas eran un golpe de suerte. Cuando inicié, pensaba que era más la empatía de mi potencial cliente conmigo, o era más yo saber hablar, pero con mi experiencia, pues estamos desde 2002 en eso, son más de 8 años, pude tanto estudiando cuanto por la práctica, por el día a día, entender que es mucho más. Hay un poco de suerte, sí, pero es mucho más procesos. Yo digo que ventas es una ciencia, Si te animas a entender lo que sería el mundo de las ventas, vas a entender que es mucho más una ciencia, que es posible aprender, no es necesario nacer con el don o con el talento de vendedor, es una ciencia, sí. De acuerdo. Y en este caso, por ejemplo, Franklin, entiendo que hay diferentes modelos de negocio y pues no es lo mismo vender un pastel que vender una turbina de avión. Cambia el proceso, ¿verdad? Exactamente. Ustedes son especialistas en todo el tema de B2B, ¿verdad? De business to business. O sea, ventas de high ticket, por lo que me platicaba Andrés. Este proceso luego muchas veces, y te lo comento desde aquí, desde este lado, veo a veces nuestros alumnos de la academia y yo les pregunto, oye, y platícame, ¿cómo es tu proceso? No, pues, haz de cuenta, van a la industria y dejan la tarjeta y hacen como que a la vieja escuela, ¿verdad? Y obviamente, pues, están perdiendo mucho tiempo. ¿Cuál es la nueva manera de vender, Franklin? ¿Cómo se debe de vender este tipo digamos, a este tipo de empresas de high ticket? ¿Cómo es el proceso que ustedes siguen? Ok. Antes de hablar un poquito del proceso, quiero contextualizar un poco lo que hablaste, que hay la diferencia entre vender una turbina de un avión y un pastel, por ejemplo. ¿Y qué es esa diferencia? ¿Dónde está lo que genera esa diferencia y la necesidad de que las ventas sean distintas? Está en algo que nosotros llamamos que es un proceso de consideración. ¿Qué es eso? Si yo voy a comprar ese mouse, ese ratón, acá en Paraguay hablamos ratón, no sé cómo hablamos. Sí. Igual. Ratón, ok. Bueno, mi proceso de consideración para decidir comprar ese ratón es muy rápido. Cuestión de minutos, tal vez una horita en internet buscando por algo. Pero
Cuando vamos a ventas B2B, ventas ticket alto, el proceso de consideración, dependiendo del ticket alto y de la cantidad de personas que son los responsables por considerar y decidir la solución, puede ser de 2 semanas, un mes. Tengo clientes que llevan años haciendo una negociación con un potencial cliente, por ejemplo, el rubro de construcciones, obras de millones de dólares. Entonces, pero indiferente si es un high ticket de $1,000 o de millones de dólares, el proceso de consideración que lleva el potencial cliente hace con que sea diferente de una venta simple, lo que hablamos. Entonces, el proceso está ahí en entender, o sea, el proceso, o sea, el secreto está en entender ese proceso, saber la ciencia de ese proceso de consideración para que aumentamos las chances de que más potenciales clientes opten por el servicio que estamos ofreciendo o producto o solución. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, la clave es entender, según el producto que tú vendes o el servicio que vendas, que, digamos, qué tantos niveles de consideración lleva para que un posible cliente tome una decisión. Ahora, vamos a irnos por el lado B2B, que es donde ustedes son expertos y donde, vamos a llamarlo, nos pueden ayudar bastante ahorita, sobre todo a nuestra audiencia, y más para que el 2021, Franklin, nuestra audiencia empiece con todo el año vendiendo. Ahora, en el tema B2B, la venta tiene un proceso, o sea, son fases. ¿Cuáles son estas fases de la venta? O sea, ¿cuáles son las etapas de la venta en el B2B? Mira, Omar, ahora voy a revelar algo muy importante acá, ¿ok? Muy bien. Hay gente que paga muchísimo para escuchar lo que voy a hablar ahora. Mira un poquito, el proceso se inicia antes de que yo tome el teléfono y llame a mi potencial cliente. Entonces, antes de que él escuche por primera vez mi voz o la voz del vendedor, ya se inicia el proceso. Lo llamamos venta consultiva, venta compleja o venta de consideración, que sería lo que estamos hablando del B2B. Y voy a hablar entonces cuáles son las fases, ¿ok? La primera fase, lo que llamamos es la búsqueda y preparación. Imagínate un poco. Estamos hablando acá de un high ticket. Estamos hablando de que la persona al otro lado que me va a escuchar, si me va a elegir, va a tomar una decisión que probablemente va a cambiar muchas cosas en la empresa de él, ¿ok? Vamos a suponer que es un servicio de recursos humanos. Vamos a incorporar procesos de una buena cultura corporativa. Va a cambiar muchas cosas dentro de la empresa. Entonces, para que un tomador de decisión o alguien que influye en la tomada de decisión escuche al vendedor o decida por un vendedor, es muy importante que el vendedor entienda que su proceso de venta se inicia antes de que ahí es, perdón, Franklin, que ahí es donde fallan muchos, ¿verdad? Porque no entienden esa parte que empieza desde antes. Hay mucho fallo ahí porque ellos creen que, o sea, ¿cómo te puedo decir? Porque, ¿qué pasa? Exige, en ese momento es necesario internet. ¿Por qué? Búsqueda de preparación. Me llegó un pedido de un potencial cliente. ¿Qué hago primero? Trato de buscar informaciones. Me preparo para llamar a esa persona. Trato de entender su comportamiento, trato de entender la jerarquía de la empresa, muchas cosas hay que llevar en cuenta en la búsqueda de preparación. Eso genera unos beneficios para el vendedor. Primero, él tiene confianza, él ya aumenta su confianza porque él ya tiene algunas informaciones estratégicas al hacer la búsqueda de preparación. Dos, él hace con que el primer contacto con el potencial cliente sea más agradable porque él no va a llenar el potencial cliente de preguntas. Porque muchas preguntas él ya tiene al hacer una búsqueda de preparación. Entonces, si un otro vendedor que no sabe de eso hace una primera conexión, va a hacer un montón de preguntas que con poquita investigación en internet, él ya podría eliminar esas preguntas. Entonces, el que hace búsqueda de preparación, llega más preparado, conoce más el potencial cliente, muy probable que ya conoce posibles problemas que él tenga, porque lo que recomendamos, Omar, es que los vendedores, las empresas, utilicen de internet para generar leads, utilicen de internet para generar contactos. ¿Por qué? Porque si yo utilizo internet como un canal de generación de leads y contactos,
yo tengo el histórico de ese lead con mi marca, con mi empresa en internet. Entonces yo sé, mira, él vino por acá, él vino de Facebook. Un lead que viene de Facebook tiene una intención distinta de un lead que vino de Google. Pero si él vino de Google, ¿qué palabra él buscó en Google? Todo eso me da información para mi búsqueda de preparación. Mira, me descargó 2 ebooks. ¿Cuál era el asunto del ebook que él descargó? Eso ya me descargó todos los ebooks. Ya cambia mi manera de ver ese potencial cliente, porque yo sé que él está mucho o poco interesado en lo que yo vendo. Entonces, la primera etapa, y yo veo que es la principal, porque sabemos que la primera impresión es la que él va a llevar por ahí en adelante. Entonces, si la primera conexión, el vendedor llega bien preparado, la primera impresión es excelente y la tendencia es que si él sigue los próximos pasos, él tenga un éxito en la venta. Ok, entonces, para ir resumiendo, la búsqueda de preparación es algo fundamental para que pueda llegar el vendedor y pueda aumentar la confianza en la primera entrevista. Ahora, el siguiente paso en esta venta consultiva, si nosotros hablamos de que la primera parte es la búsqueda y la preparación, ahí la siguiente fase ya sería el acercamiento, o sea, ya sería la parte donde ya se presenta, o ¿cuál sería la siguiente etapa, Franklin? Por teléfono. Por teléfono. Es lo que recomendamos. ¿Por qué? Porque yo todavía no sé si ese potencial cliente está muy interesado o no en comprar mi solución. Vamos a suponer que yo invierto mucho tiempo, pasaje en avión, para viajar al cliente, llego ahí, él no está tan interesado. Entonces, es lo que llamamos el próximo paso, que es la primera conexión. Ok. La primera conexión tiene 2 objetivos. Uno es hacer una precualificación del potencial cliente, ¿ok? Y la otra es tratar de que él vea yo, vendedor, como una autoridad en el asunto. Es muy importante que él vea el vendedor como una autoridad. ¿Y cómo él ve un vendedor con autoridad? Si los que están acompañando a nosotros acá están estudiando lo que es el marketing de contenido hoy en día, sabemos que al crear contenido, con frecuencia, somos vistos como una autoridad en el rubro. Okay. Entonces, el vendedor tiene que ser como un profesor, un maestro. Él tiene que enseñar al potencial cliente. Y es eso que él hace en la búsqueda, en la primera conexión. Precualifica con algunas preguntas para ver si con quien él está hablando es un tomador de decisión o no, o es un influenciador, si él realmente necesita o no, cuáles son sus problemas. Imagínate, Omar, si yo viajo a visitar por la primera vez un potencial cliente y veo que los problemas que él posee, mi solución no puede resolver. Claro. Entonces, antes de una visita presencial, recomiendo la primera conexión, que es para precualificar y generar autoridad. De acuerdo. Como que el vendedor se vea como un profesor, como un maestro. El vendedor hoy no tiene que vender, él tiene que tomar al potencial cliente por la mano y guiarle. Como un facilitador. Exactamente, un facilitador. Creo que esa es la palabra más exacta. De acuerdo. Un facilitador. Yo, con nuestros equipos comerciales de nuestra agencia, si vemos, nosotros somos B2B. Si llega una empresa y quiere un e-commerce, una tienda online, no hacemos eso. Entonces, mi equipo está instruido a mirar potencial cliente. Infelizmente, en eso no te podemos ayudar, pero acá está una lista de posibles proveedores que te pueden ayudar. Entonces, claro, si va a comprar o no va a comprar, él va a ser, somos un facilitador para el potencial cliente. De acuerdo. Y luego, Franklin, haces una precalificación y llega un momento donde haces una calificación, o ya de la precalificación ya haces una presentación de tu producto. Ok. Hago una precualificación porque yo también quiero saber si me conviene invertir mi tiempo todavía en ese potencial cliente. Otra cosa que hablamos que los vendedores tienen que entender que su tiempo, si es un vendedor facilitador, su tiempo es valioso porque claro, hay muchos potenciales clientes que podemos facilitar sus vidas, y si estamos dedicando tiempo en alguien que nosotros no podemos ayudar, tenemos que tener es más una cuestión de mindset, de mentalidad, que es saber el valor del tiempo. Pero yo precualifico para saber si me conviene invertir mi tiempo. Okay. ¿Cómo precualifico? Con preguntas que las respuestas
hacen con que yo pueda entender cuál es la posición de esa persona, qué problemas se enfrentan. Una pregunta clásica que hacemos: ¿cómo crees que yo puedo ayudarte? ¿En qué crees que, o en qué ves que necesitas que te ayudamos? O sea, quiero entender, ¿cómo crees que puedo ayudarte? ¿Qué problema quieres resolver? Preguntas así, dependiendo del perfil del potencial cliente, va a ser con que él hable, y el vendedor ya va a entender. Ahí precualifico. Después, ¿cómo genero autoridad? Y doy seguimiento en eso. Trato de agregar valor para él, trato de explicar algo. Mira, potencial cliente, generalmente el problema A que tenés, solucionamos con el producto B y llegan a tener el beneficio C. Mira, acá una empresa muy similar a la tuya, que ya pasó por ese camino, justo es un cliente nuestro. ¿Te anima a profundizar acá nuestra conversación, nuestro relacionamiento, para ver si realmente podemos ayudarte? Dependiendo, Mar, del tamaño, o sea, de la solución que el vendedor vende, él ya puede dar una posible, ya puede ofrecer un posible producto. Claro. Dependiendo de eso, ¿verdad? Ahora vamos a utilizar el ejemplo de una constructora. Es muy reciente todavía dar una solución. Claro. Entonces, depende mucho del servicio, producto, solución, pero la lógica del proceso es el mismo. Se hace pequeños ajustes. De acuerdo. Se aumenta más una reunión o se disminuye una reunión en el proceso de venta. Oye, Franklin, ahorita que estabas platicando esto, me viene a la mente algo que yo he detectado que también son ciertas fallas. Muchas veces estás presentando, supongamos que haces todo esto bien, vamos a dar el beneficio de la duda que lo haces correctamente. Okay. Y llega el momento donde vas a presentar tu producto. Vamos a, igual en el ejemplo, a lo mejor de una empresa de consultoría en recursos humanos o una constructora. Y hay veces que los vendedores caen en el error de estar hablando de manera muy técnica. O sea, hablan de las características del producto, hablan de las características del servicio y pocas veces hacen lo que tú dices. A ver, mira, este es el beneficio. O sea, estos son los beneficios realmente de lo que tú estás comprando, porque luego muchas veces caemos en este lado demasiado técnico y esto creo que puede afectar la venta, porque al final pues, no sé, como que te vuelves uno más del montón. No sé qué opinas tú al respecto, Franklin. Tiene mucho sentido eso, Omar, de que no debemos enfocarnos muchísimo en los contextos, en los asuntos técnicos, pero hay algunas situaciones por el perfil del potencial cliente, por la solución que estás vendiendo, tal vez es con un potencial cliente que es técnico, es saber una información técnica que hace con que él compre, no sé, una turbina de un avión, por ejemplo. Sí. Creo que asuntos técnicos son muy importantes, ¿verdad? Claro. Entonces, hay que entender ese contexto, pero en la mayoría de los casos, que son, o sea, las empresas más comunes que podemos ver, así no tan específicas en ese sentido, como una compañía aeroespacial o algo por el estilo, también hablan de beneficios. O sea, yo estudio mucho el SpaceX de Elon Musk, etcétera. El principal beneficio que él habla es lo siguiente: mira, antes llevar un astronauta era, no sé, $800 millones. Ahora, con mi empresa, son $60 millones. Ahí está el beneficio. Claro. Y él no habla tanto de lo técnico. Entonces, dependiendo del perfil del potencial cliente, él va a querer informaciones técnicas, pero siempre hay que hacer la tarea de hacer con que él entienda de los beneficios que él va a tener. De acuerdo. Y que esos beneficios sean los beneficios que conectan con el potencial cliente y no con algo particular del vendedor. ¿Ok? Eso hay que entender. Me costó muchísimo en mi experiencia de ventas entender eso, porque muchas veces tenía un producto que yo vendía que me agradaba muchísimo, ciertas características, pero para el potencial cliente y su situación, el problema que enfrentaba, no eran esas características, eran otras. Entonces, yo tenía un vicio así, claro, un vicio de vendedor de llevar a aspectos que para él no tenía tanto
No eran tan relevantes. No eran tan relevantes para su contexto. Por eso es importante mapear los dolores que el cliente enfrenta, tiene, y por ahí, entonces hay el dolor A, B y C. Y el vendedor tiene que entender el producto que vende, él tiene que entender las características técnicas, pero saber, mira, el dolor A se resuelve con la parte técnica B que genera el beneficio C. Entonces, lo que yo aconsejo en un proceso de venta es mirar potencial cliente. En una reunión pasada, concluimos juntos que tenías el problema A, ¿correcto? Sí. ¿Sigue el problema A en tu empresa todavía? Sí, ok. Entonces, hoy te traigo el plan, que es el plan 2 o el plan 155, sí, para claro, resolver ese problema. Y el plan, yo ya di pistas en la reunión anterior de ese plan. Ya le eduqué, ya facilité. Es como vender un auto. Mira, yo quiero un auto 4x4. Ok, entonces acá están las Dodge Ram, $60,000. No, pero yo solo tengo $8,000. ¿Con qué auto 4x4 puedo comprar con $8,000? Claro. Tal vez en ventas de vehículos es fácil eso, pero hay situaciones con ventas consultivas que es más difícil. El vendedor quiere vender su solución más grande o más efectiva. Oye, Franklin, y aquí, bueno, tengo una pregunta que me surgió ahorita que estabas platicando, porque esto también es muy común. Muchas veces en la venta B2B es un mercado o están en mercados hipercompetidos, ¿no? Donde realmente les importa a los compradores el precio, no les importa muchas veces ¿cómo le hacen ahí o qué sugerencia tienen ustedes cuando estás en un mercado muy, muy competido por precio? ¿Cómo te puedes diferenciar o en la venta, cómo puedes tú quedarte con este cliente? Porque luego muchas veces pues tú no sabes en cuánto está cotizando la competencia. Entonces, vas como a ciegas en esta parte. Ok. Voy a utilizar un ejemplo que es nuestra filosofía de trabajo y tal vez pueden hablar, mira, pero en tu contexto, el ticket de venta que tienes, eso se aplica, pero en tickets de ventas muy elevados, no. Pero en realidad yo tengo un cliente de una constructora que él tiene una filosofía similar que también aplica esa filosofía. Yo busco tener servicios, soluciones donde no es el precio que hace con que sea el factor de decisión para comprar mi solución. Yo nunca vendo el más barato del mercado. Ese mi cliente también, él es una constructora y generalmente sus obras son con el precio 30% más elevado que la competencia. ¿Qué hacemos? Tratamos de tener valores agregados. Hay que tener algo que justifica este precio a más que cobramos, y no solo un valor agregado que no sea un valor agregado para el cliente, tiene que ser un valor agregado que en su día a día él siente que eso tiene sentido para él. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Mi proceso de venta en mi empresa es consultivo, es de la manera que te estoy hablando, es muy educativo. Yo realmente casi doy una charla, un workshop para mi cliente durante el proceso de venta. Entonces, ellos aprenden tanto con mi proceso de venta que ahí ellos ya perciben un valor agregado, ¿ok? Ellos me ven tanto como una autoridad porque yo les estoy enseñando muchísimo y eso hace con que ellos ya, o sea, mira un poco, claro. Ese tipo sabe que está hablando, ¿ok? Él me explicó y tiene sentido. Y yo le hablo, mira, en mi rubro, busca ver con otros que estás presupuestando cómo van a resolver ese problema. Ellos ya probaron que resolvieron para otras empresas. Claro que eso me tomó tiempo llegar a ese momento. Tuve otras estrategias antes, ¿verdad? Y mi cliente también, él cobra más caro, pero él da una garantía. Acá en Paraguay, en las constructoras, tener una garantía de 5 años, de la manera como ellos hacen, es un valor agregado. Entonces, ellos cobran más. Otra cosa que mi cliente vende como valor agregado es que sus clientes no tendrán estrés al construir. Porque acá en Paraguay, generalmente, se percibe en la industria de construcción que se genera un estrés al construir.
También en Entonces, México. también es. Sí, sí, es lo mismo. Y ellos no son los perfectos. Algunas obras tienen un problema en el proceso, pero ellos resuelven sin que el cliente tenga una sensación de estrés en ese sentido. De acuerdo. Entonces hay que buscar puntos donde tu cliente va a ver un valor que tú tienes que otros no tienen, ¿ok? Perfecto. Y claro que yo trabajo con marketing, tengo que justificar también un retorno monetario. Entonces, vamos a suponer, ok, acá está la inversión que mi cliente va a hacer en mi solución. Acá vamos a suponer que es mi costo. Entonces, acá está mi margen. Y así hay que ser el valor que él va a recibir. Él va a invertir X, no sé, $10,000, pero él tiene que tener mínimo un valor de $20,000. O sea, tú tienes que hacer con que el cliente vea, principalmente monetario, en mi caso, que es marketing, ¿verdad? El valor que él tuvo. Ya mi cliente constructor, él prueba de maneiras distintas el valor que ele genera. Entonces, en mercados con mucha competencia, hay que buscar elegir un valor agregado, un diferencial y hacer muy bien eso, muy bien. De acuerdo. Oye, Franklin, y en este caso, por ejemplo, una vez que ya haces la presentación de tu producto en función a los beneficios, al valor, llega el momento crítico para muchos vendedores comerciales, que es el cierre. Se ponen nerviosos para cerrar o no tienen estas herramientas. Yo soy de la idea, pero te quiero compartir a ver tú qué piensas, que si tú haces bien el proceso previo, el cierre se da de manera natural, porque de alguna manera pues el cliente está pues convencido y ya resolviste objeciones y le agregaste valor y lo educaste. Pero aún así hay personas que se saltan ciertos pasos y estoy seguro que muchos de nuestra audiencia quisieran saber técnicas o consejos para cerrar más, Franklin. ¿Qué nos recomiendas en este punto? Ok, contextualizando todo lo que dijiste está bien. O sea, yo hablo que el precio nunca debe ser una sorpresa. Cuando vas a presentar la propuesta, nunca debe ser una sorpresa. La presentación de propuesta es una formalización de todo lo que ya hablaste con tu potencial cliente antes. Todo que está ahí, ustedes construyeron juntos esa solución. Entonces, o sea, ¿qué consejos para que puedan cerrar más ventas? Sería eso, ¿verdad? ¿Cuál es lo que veo? Porque yo soy consultor también, yo presto servicio a otras empresas para implementar procesos de ventas. Es justo lo que más veo, no seguir los procesos. Y no es porque estamos hablando de procesos, pero es lo que veo. Porque, ¿qué pasa? Sabemos que salir de nuestra zona de conformidad duele de alguna manera, ¿ok? Y si no hay un liderazgo fuerte del dueño de la empresa, del gerente, si alguien que influye, un líder en la empresa, no abraza el cambio, es muy difícil que logren ir a esa nueva forma de vender. Entonces, hay que tener un líder. Yo vi en mi caso también, porque en momentos que implementamos eso, yo pasé por algunos problemitas y estuve menos presente en la empresa y la aplicación de los procesos se disminuyó. Entonces, un buen líder que motiva, que inspira y que también sabe ser directo en los momentos correctos, aumenta las chances de que ellos sigan los procesos y puedan tener más ventas. De acuerdo. Desde que están implementando la metodología de venta correcta para su producto por N cuestiones, pero lo que ven en común siempre es no seguir los procesos. Vamos a mirar el CRM, no hay resumen de llamada, no dieron seguimiento, o sea, sí. no hay datos para analizar, para mejorar, y si no se mejora, o sea, si no se registra, no hay datos, si no hay datos para analizar, no hay que mejorar. Sí, y bueno, en el mejor de los casos sí usan CRM, hay empresas que todavía siguen usando Excel y libretas y están anotando ahí, y obviamente ahí se pierde muchísimo en el tema del seguimiento. Y sobre todo, como tú dices, Franklin, esto es importante porque también creo que es otra falla. Yo había visto que en un dato, para que tú puedas cerrar una venta, obviamente influye el modelo de negocio, pero para que tú puedas cerrar una venta,
hay veces que tienes que hacer hasta 7 intentos, o sea, 7 contactos, vamos a llamarlo de seguimiento. Y hay vendedores que, digamos, al tercer contacto, que a lo mejor ya no ven una respuesta, dejan el lead, ya no le dan seguimiento y ahí están dejando mucho dinero en la mesa, como decimos en México, ¿verdad? Mucho. Hay mucha cosa que hace con que pasa eso. Por ejemplo, falta de un liderazgo, el equipo no abrazó la nueva metodología de ventas, no aceptaron. Es muy psicológico eso también. El equipo tiene que traer para dentro de sí, ok, vamos a cambiar ahora, vamos a ser distinto, vamos a ser diferente, porque realmente hay que hacer hasta 9 o 10 seguimientos, intercambiando entre llamadas, email, WhatsApp, LinkedIn. Hay algo que llamamos flujo de cadencia. Eso hace parte de nuestra metodología de venta, por ejemplo, y de otras también que ya vi por ahí, pero es muy importante. Por ejemplo, Mar, en nuestro equipo de ventas, vimos que lo ideal es un prospector, un hunter, el que hace el primer contacto de los leads que llegan. Él trabaja bien, sin estrés, haciendo buenas llamadas. Mira un poco, prospectando 50 a 60 empresas distintas por día. ¿Cómo es posible eso? O sea, vi un dato que generalmente prospectan 11, en el promedio del mercado es 11. Sí. Y al aplicar un proceso correcto llegan a prospectar 50, 60 contactos. Muchísimo. ¿Pero cómo? Teniendo la metodología correcta y siguiendo los procesos. Hicimos una prueba, llevamos a 120 al día. Pero ahí el equipo ya estaba todo estresado, nervioso, los emails ya enviaban con error, entonces medimos lo que era todo con el equipo, o sea, no fue sobre presión. Querían ver cuál era la performance entre un costo y beneficio de algo. Y llegamos a hacer 50, 60, o sea, llegó a 50, sí, un promedio. Tenían unos que hacían 70, 60, pero 50... o sea, ¿cómo hablo? 50 contactos, 50 prospecciones. Muchísimo. Pero hay proceso. Claro. El día, o sea, ese resultado ya se inicia en el día anterior. O sea, es todo y funciona muy bien. Claro, esa es la clave. Franklin, pues muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué viene para Expansión Digital? Platícanos. Andrés nos platicó un poco la semana pasada, pero cuéntanos qué viene, dónde los podemos encontrar. ¿Qué viene en este 2021 para ustedes, Franklin? Mucha cosa, Omar, mucha cosa. Venimos con muchos cambios desde 2019, 2020, aceleró todo eso por el tema de todo lo que pasó. Sí. ¿Y qué tenemos? Tenemos algo accesible para prácticamente todas las empresas B2B. Puede ser la más grande o la más pequeñita que está iniciando. Estamos llegando con soluciones online. Ahora mismo estamos con un ebook donde estamos vendiendo el ebook. Se llama Cómo hacer ventas complejas para el perfil del cliente ideal sin visitarlo físicamente. Son más de 90 páginas donde todo lo que hablé acá explicamos en más detalles. Vamos a lanzar en 2021 nuestro curso que es Vender por Valor. Entonces, si alguien que mire ese video, no sé en qué momento, tiene interés, busca por Expansión Digital, Paraguay, Vender por Valor, o Franklin Lisiak, va a aparecer en Google la página para que puedan entender esta metodología. De acuerdo. Funciona muy bien porque el equipo aprende. O sea, claro. A partir del momento que implementa, inicia un proceso de aprendizaje y es escalable. Tengo un equipo de 4 personas, puedo replicar para otros 4 personas. Puede empezar con uno, es genial. Entonces, perfecto. Estas son las novedades. Vamos a volver con más contenidos. Vamos a tener lives semanales. Ya dejo mi invitación acá para Omar. Claro. Va a venir acá en nuestros canales también a hablar, traer sobre procesos. Ok. YouTube también. Vamos a venir con muchos contenidos ahora para 2021. Contenidos gratuitos también. Tendremos bastante. Entonces, vas a seguirlos. De todas maneras, vamos a poner ahí sus redes sociales y bueno, para que se puedan ahí contactar y los puedan buscar. Franklin, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo hasta Paraguay. Ok, Omar, de nada. Un abrazo para México y todos los que nos acompañan acá.
Gracias. Chao. Si te gustó nuestro programa, comparte y en los comentarios etiqueta a algún dueño que le puede funcionar esto. Y recuerda, el proceso siempre es más importante que el resultado.